Saludos amigos, hermanos, les saluda el pastor David Cano de la iglesia CCI La Lima en Honduras. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que nos puede impulsar a hacer unos ajustes en nuestra vida espiritual. Pero antes vamos a orar basados en algún versículo de la Biblia y se los voy a leer en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17. Dice: estén siempre alegres, nunca dejen de orar. Primera de Tesalonicenses 5:17. Quiero invitarte a que ores conmigo. Padre, te damos las gracias por este tiempo especial donde tú tienes preparada una palabra de aliento, una palabra, Padre, que nos impulse a ejercer nuestra fe, Señor, nos impulse a siempre pensar que tú has puesto en nuestro corazón una mente que se renueva en ti, Señor, para alcanzar tus promesas, Señor. Hoy oramos y declaramos que estamos alegres, no importan las circunstancias que nos rodean, estamos gozosos, Señor. Por eso oramos y te damos las gracias. Por eso oramos y pedimos, Padre, que tú intervengas en los asuntos de nuestra vida. Por eso oramos y hacemos rogativas y peticiones y oraciones, Padre, en el nombre de Jesús, para que tú obres en nuestra vida. Bendigo a mis hermanos, mis amigos a la distancia que están escuchando este mensaje, que empezaron a ver las imágenes y a escuchar lo que tú tienes para el corazón, de cada uno de ellos. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bien, amigos hermanos, esta vez les quiero hablar acerca de lo que yo titulé ajustes para alcanzar promesas de Dios. Todos sabemos que en la vida nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, si hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, podemos experimentar las promesas del Señor. Y todas las promesas del Señor son en Cristo, sí y amén. Pero, aquí hay un pero, creo que cada uno de nosotros debe tener ciertos ingredientes y hacer ciertos ajustes, no ingredientes como requisitos, sino que hacer ciertos ajustes para que podamos llegar a ver y alcanzar las promesas del Señor. Creo que los ajustes son necesarios en nuestras vidas porque nos permiten monitorear la calidad o el proceso o cómo vamos en el camino para alcanzar un mejor resultado para nosotros. Y a veces esto requiere de cierta presión y ciertas normas adecuadas para poder alcanzar, en este caso, y hacer los ajustes para alcanzar las promesas del Señor. Lo que Dios te ha prometido, mi amigo, mi hermano, se va a cumplir aunque se interponga cielo, tierra, el mismo enemigo Satanás. Se van a cumplir en nuestras vidas. Pero yo creo que es necesario que nosotros seamos una tierra fértil, que produzca más fruto una vez cumplida la promesa del Señor. Y que haya fidelidad de nuestra parte y persistencia para un día llegar a alcanzar la promesa del Señor. En este sentido, pues vamos a hablar de lo que hoy titulamos, repito, ajustes para alcanzar promesas de Dios. ¿Qué es ajustar? Ajustar, según el diccionario, es acción, lo voy a leer, y efecto de acomodar, viene de una raíz latina que significa ad, y ajustar, que significa acción, ad, y efecto de acomodar, justar. Entonces, para lograr el acabado final de un proceso. Este término prácticamente se usa en mecánica industrial. El punto de vista bíblico, creo que Dios se describe como un Dios de promesas. Siempre cumple su palabra. Él no es hombre, ni hijo de hombre que se arrepiente ni mienta. Eso lo sabemos todos nosotros. Pero Dios no va a cumplir la promesa cuando nosotros queramos. La va a cumplir cuando Él quiera y la va a cumplir en Cristo. Mire lo que dice la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 1, versículo 20, versión Reina Valera. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí.
y en Él. Amén. Por medio de nosotros para la gloria de Dios. Esto significa, mis amigos, mis hermanos, que estamos bien involucrados. Lo vuelvo a repetir. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Nadie va a poder cumplir las promesas de Dios si yo no estoy involucrado en lo que Él me ha prometido. Y eso habla de fidelidad, de persistencia, porque Dios ya nos dio sus promesas. Ahora, pero esperando la promesa del Señor, nosotros tenemos que hacer varias acciones, hermanos, haciendo ajustes propios, que ya vimos que es la acción y efecto de acomodar para lograr el acabado final en medio de un proceso y para lograr una calidad del proceso al que hemos llevado. Y yo creo que, aunque sabemos que las bendiciones de Dios no las merecemos y no las alcanzamos por requisitos propios, creo que tenemos que hacer ajustes nosotros para que cuando llegue la promesa de Dios caiga en buena tierra y produzca un mayor fruto para bendición a otros. Primer ajuste, hermanos, que vamos a ver. Actitud. Creo que para alcanzar las promesas del Señor y poderlas ver, un primer ajuste que nosotros tenemos que hacer es una actitud. ¿Y qué es actitud? Mire lo que dice el diccionario. Actitud, comportamiento de un individuo frente a la vida. Todos podemos tener una actitud. Todos tenemos actitudes. Si usted recuerda la historia de los dos hijos que el Señor les dijo que fueran a trabajar al campo, uno de los hijos le dijo: sí, padre, lo voy a ir a hacer. Y no fue. Pero el otro hijo no dijo nada, sino que simplemente fue y lo hizo. Eso es una cuestión de actitud, es una cuestión de comportamiento frente a situaciones de la vida. Y creo, mis hermanos, que para alcanzar y ver las promesas del Señor, el Señor nos está llamando a un tiempo de cumplimientos. Nos ha hablado de un tiempo de cumplimientos en nuestra iglesia a través de la red global CCI. En Ezequiel nosotros pudimos ver que en un aspecto de la Biblia que le declaramos el año de cumplimientos. Y creo, hermanos, que en efecto es un año de cumplimientos, pero nosotros tenemos que tener una actitud expectante, de gozo, esperando lo que el Señor va a hacer en nuestras vidas. Efesios 4:23. En cambio, dejen que el espíritu Efesios 4 del 23 al 26. En cambio, dejen que el espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Nueva traducción viviente. Dejen que el espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Evidentemente no estamos solos en un ajuste en nuestra vida. Está el Espíritu Santo con nosotros para llevarnos a tener una actitud adecuada, un pensamiento correcto que determine nuestro comportamiento y nuestra forma de andar, mis amigos, mis hermanos. Debemos de tener una actitud de vencedor, de alegría. A veces es triste ver cómo personas que conocen al Señor y son sinceros en su fe con Dios no tienen una actitud de vencedores, no tienen una actitud de alegría, tienen una actitud de tristeza, de fracaso, de angustia, de caos, de tribulación en sus vidas. Pero la Biblia dice y nos llama a hacer un ajuste en nuestras vidas, se llama actitud. Y esa es la forma
de un comportamiento de nosotros ante las adversidades de la vida. Creo que una actitud que debemos de tener nosotros es la actitud de siempre estar contentos y alegres con los beneficios del Señor y las promesas de Dios. Hay personas que solo miran sus circunstancias. Hay personas que solo miran sus emociones. Recuerdo cuando era un adolescente, era una persona tan emotiva, no diría con fe, sino que tan emotiva. Mi eslogan de la vida era que cuando hacía algo, ¡qué emoción! Todo lo hacía, ¡qué emoción! Entonces cuando me di cuenta que la vida no depende de emociones, sino que depende de actitudes, de carácter en nosotros para hacer las cosas. Y esa emoción duraba poco. Pero cuando uno tiene carácter y tiene actitud, es persistente y es fiel. ¿Cómo no puedo estar agradecido con una actitud de contento? Tengo 60 años a cumplir 61. Cumplí hace poco 30 años de estar casado. Y con la misma esposa. Y todavía puedo decir que la amo. Estoy agradecido con el Señor porque nos dio 3 hermosos hijos. Dios me ha colmado de bienes y beneficios y me acuerdo de sus bendiciones. En el 2019, su servidor experimentó lo que llamamos una polirradiculoneuropatía, que es el síndrome de Guillain-Barré. Mi cuerpo se paralizó hasta mi cintura y caí en la calle. No sentía mis miembros inferiores. Y es una enfermedad que puede producir una parálisis ascendente que puede llegar hasta tu cuello y paralizarte totalmente tus brazos y tus piernas. De modo que tus necesidades fisiológicas se hacen espontáneamente. Estuve 9 meses, pero yo le creí al Señor en sus promesas de que Él es mi sanador. Y puedo estar contento porque mi actitud buscando la palabra de Dios era que Dios me iba a sacar de mi lecho de enfermo. 9 meses duró la recuperación y Dios, hoy puedo caminar y se me han quitado todos los efectos secundarios que pude decir. Aunque el pronóstico del neurólogo decía que solo tenía un 7% de probabilidades de caminar por mi edad, Dios tenía otro pronóstico para mi vida. Pero mi actitud también ante las promesas del Señor fue que siempre el Señor me iba a sacar de mi lecho de enfermo. Gracias a Dios, ni consecuencias quedaron, ni efectos secundarios del famoso Guillain-Barré. Amigo, Dios quiere hacer un milagro en tu vida, pero tienes que tener una actitud, un ajuste en tu vida para alcanzar la promesa del Señor. Y es una actitud de gozo, como lo acabamos de leer. Estén gozosos, oren sin cesar. Ahí no dice dependiendo de qué circunstancia. Quiero contarles una historia. Una señora tenía 2 hijos gemelos. Uno era muy pesimista y el otro muy optimista. Y esta señora no hallaba cómo cambiar el patrón de comportamiento del pesimista, que era muy pesimista. Y a modo de que los dos tuvieran un balance y que el otro era demasiado optimista. Y buscando el consejo de un psicoterapeuta le sugirió algo para su cumpleaños. Llegado el día de los cumpleaños de estas personas, vieron de que al pesimista le dieron una bicicleta ya, último modelo, con 10 velocidades, liviana, se podía levantar con una mano, a lo que el pesimista comentó: probablemente me voy a romper una pierna, porque así es el pesimista. Y el optimista recibió una caja llena de estiércol. Después de unos momentos, el optimista empezó a decir: ¿dónde está? ¿Dónde está? Y los familiares dijeron: ¿dónde está qué? No me pueden engañar. Para que
tanto estiércol tiene que haber un caballo. Creo, mis amigos, mis hermanos, que la actitud es muy importante para cada uno de nosotros. El pesimista todo lo mira oscuro. Todo es tragedia, todo es dolor y todo es tribulación. El optimista, o el que tiene un corazón contento y alegre y cuenta los beneficios de Dios, es una persona que siempre va a ver una oportunidad para hallar lo bueno en cada cosa. Primer ajuste, actitud. Segundo ajuste, para alcanzar las promesas del Señor, no hay que ser perezoso. No seas perezoso. Mire la raíz griega de la palabra perezoso. Significa haragán, lento, indolente, ilegítimo, y no lo digo yo, pero es increíble, hasta me sorprendí de lo que está escrito en la raíz griega de la palabra haragán. La última definición de haragán es estúpido. No lo digo yo. Hebreos 6, 10, 12. Creo que un ajuste que tenemos que hacer, mis amigos, mis hermanos, para alcanzar las promesas del Señor, es no ser perezoso. Hebreos 6, 10, 12. Porque Dios no es injusto para olvidarse de vuestra obra y del trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Póngale atención a esto. Versículo 12. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Amigos, ¿quieres ver las promesas del Señor? Hermano, ¿quieres ver las promesas del Señor? Hermana, ¿quieres ver las promesas del Señor? Sé imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas, pero no os hagáis perezosos. ¿Sabe? Aquí me quiero detener un momento. En la Biblia encontramos varias exhortaciones fuertes y ejemplos claros, metafóricos, claros, de no ser perezosos. Proverbios 24, versículos 30 al 34. Pasé por el campo de un perezoso, por el viñedo de uno que carece de sentido común. Vi que habían crecido espinos por todas partes. Estaba cubierto de maleza y sus muros destruidos. Entonces, mientras miraba y pensaba en lo que veía, aprendí esta lección. Un rato más de dormir, un poquito más de sueño, un breve descanso con los brazos cruzados. Entonces la pobreza te asaltará como un bandido, la escasez te atacará como un ladrón armado. Veo unas características aquí del perezoso que están entre cada uno de los versículos. En el versículo 30, pasé por el campo de un perezoso, por el viñedo de uno que carece de sentido común. Qué tremendo. Una característica de la persona perezosa es que es una persona casi insensata, es sin sesos. No tiene sentido común para la vida. No puede alcanzar algo porque es perezoso. Quiere estudiar un idioma, pero no quiere pagar el precio. Quiere tener un cuerpo fitness fenomenal, pero no quiere pagar el precio. Quiere bajar de peso, pero no quiere pagar el precio. Quiere leer un buen libro, pero no se dedica día a día a leer un buen libro. No quiere pagar el precio. Carece de sentido común. Otra característica del perezoso, verso 31. Vi que habían crecido espinos por todas partes y estaba cubierto de maleza y sus muros destruidos. Otra característica del perezoso es que es descuidado. Hay descuido y desorden por todos lados. No le importa si hay basura, si hay algo que reparar, si hay algo que está enmontañado. No hay orden. Una característica del perezoso. ¿Cómo puedes alcanzar las promesas del Señor en tu vida si no haces ajustes con respecto a tu pereza, mi amigo, mi hermano?
con respecto al bienestar de tu cuerpo, con respecto al bienestar de tu espíritu, con respecto al bienestar de tu alma, que es lo más importante. Y otra característica del perezoso, versículos 33. Un rato más de dormir, un poquito más de sueño, un breve descanso, con los brazos cruzados. Una característica del perezoso es la ociosidad. Personas que se dan vuelta en la cama, horas y horas de sueño y de sueño. Hasta viendo televisión, tiempo perdido, no aprovechan ni su intelecto, ni sus emociones, ni su espíritu es edificado, porque simplemente la ociosidad es lo más importante. ¿Y qué consecuencias trae para él esto? Entonces la pobreza te asaltará como un bandido y la escasez te atacará como un ladrón armado. Mi amigo, Dios ha prometido que te quiere bendecir y en todo aspecto. Así como prospera tu alma, quiere que prospere en todos los aspectos de tu vida. Pero mi amigo, tienes que hacer un ajuste. Número 1, actitud. Número 2, tienes que dejar de ser perezoso. Otro tercer ajuste, que es muy importante y que lo vimos ahí en la Biblia, es que no nos hagamos perezosos, sino que imitemos a aquellos, como decía el versículo, que por la fe y la paciencia alcanzaron las promesas del Señor. Otro tercer ajuste es que tenemos que tener fe. La Biblia dice claramente que a todos nos ha dado una medida de fe, pero la fe se ejercita, mi amigo, mi hermano. Es como la persona que va al gimnasio. Llega con músculos flácidos en sus piernas, en sus brazos, sus pectorales, sus bíceps. Pero si esa persona comienza a trabajar en su cuerpo, día tras día, mañana tras mañana, tarde tras tarde, tarde o temprano, sus músculos se van a ver ejercitados. Y es que así es la fe. No puedes alcanzar algo en el Señor ni las promesas de Dios si no ejercitas la fe. Ya sabemos que fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11, 17, 19. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Considerando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito hijo Isaac. Hermanos, las promesas de Dios se cumplen. Versos 32-34 en Hebreos 11. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que mediante la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, escaparon del filo de la espada, se revistieron de poder, siendo débiles, se hicieron fuertes en batalla y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Ellos alcanzaron promesas y las vieron, las promesas que Dios les había dado, porque persistieron, porque fueron valientes, porque tuvieron fe. Por la fe, ellos alcanzaron las promesas del Señor. Amigo, debemos alcanzar las promesas del Señor. Cada día para nosotros. Pero de eso significa ajustes de actitud, ajustes de fe y ajustes de no ser perezoso. Cierra tus ojos, vamos a orar. Este es un tiempo para que hablemos con Dios y le entreguemos nuestra vida a Él aún más y nos comprometamos con el Señor. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, vengo orando por las personas que están escuchando este mensaje, a la distancia, que están viendo estas imágenes y escuchando tu palabra. Yo te pido que en este momento la palabra traiga revelación a su espíritu de la necesidad que tienen de que tu Hijo Jesucristo nazca en sus corazones.
y que el sacrificio que tu Hijo Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros, apartándonos del pecado y consagrándonos para Él, sea una verdad en el corazón de la persona que no te ha conocido. Pido que este mensaje pueda ser revelador y transformador para la vida de alguna persona que me esté escuchando, sea hombre o mujer, niño, adulto, adolescente, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, y por las personas que ya te conocen, pero no han hecho ajustes para alcanzar las promesas tuyas, pido que sea revelado, que ellos, Padre, tu palabra traiga revelación de hacer ajustes a su fe, a no ser perezosos y a tener una actitud de gozo ante la vida que tú nos has dado, porque tú estás con nosotros como poderoso gigante, Padre. Gracias, Señor. Bendigo en el nombre de Jesús a los oyentes. Amén y amén. Amigo, hermano, Dios te bendiga. Ha sido un gozo poder estar contigo y nos vemos en otro programa de CCI La Lima. Les habló el pastor David Cano. Bendiciones.